Sekertijo Shela, Chiquiabanón, la Utsawech. Espero que el día de hoy, como todos los días, estén ustedes Yalan Uts. El tema del día de hoy que vamos a hacer, van a ser las posiciones en el tiempo. Vamos a aprender a decir hoy, mañana, pasado, pasado mañana y repasaremos los días de la semana. Espero que tengan un buen día. Recuérdense que vamos a trabajar la página 60 y 69 de nuestro libro. Los insto a trabajar todo de buena manera, bien hecho, buena letra, unos dibujos que correspondan al ciclo de educación básica, ya que esta forma es para ir moldeándose ustedes a la hora de su trabajo, a la hora de ejercer una profesión y que se acostumbren a trabajar de la mejor forma. Los dejo entonces con la pronunciación. Saludos alumnos, vamos a trabajar nuestra unidad número 4, clase número 6. Recuérdense que es importante que sepan que ya vamos a finalizar nuestra unidad y espero de corazón que hayan aprendido algo de beneficio para la vida de ustedes. Entonces vamos a trabajar la página número 60, ahí está el vocabulario, y la 69 es la que vamos a realizar hoy, 60 y 69. Miren, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que son las posiciones en el tiempo, hoy, mañana, pasado mañana, la semana pasada, ayer, anteayer. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces vamos a hacer el vocabulario del día de hoy. Empezamos. Wukubishir. 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 La próxima semana. Kapihir. Kapihir, anteayer. Y wish. Miren, ella va a decir ahorita y wish. Y wish significa ayer. Cuando nosotros pronunciamos una R al final de la palabra, es una R alargada y es y wish. wish. Guacamí. Guacamí, esa es la palabra clave para el día de hoy. Significa hoy y en base a esta nos vamos a guiar. Hoy. Chuak. Mañana. Chuak. Kapih. Kapih, pasado mañana. Wukupish. Wukupish, la próxima semana. Y wir. Shi. Miren, aquí ya va a comenzar a conjugar verbos y las posiciones en el tiempo. No me quiero adentrar en esto para no confundirlos. Entonces, esta parte no la vamos a realizar. Lo que vamos a hacer es un repaso de los días de la semana para poder contestar las tareas. Entonces, a eso vamos ahorita. Entonces, para responder la actividad de esta semana necesitamos haber repasado los días de la semana y las posiciones en el tiempo, pero yo se los repaso ahorita para que no tengan que regresar a las clases anteriores y que no les cueste mucho. Fíjense que según la Academia de Lenguas Mayas hemos estado, generalmente se ha utilizado los días de la semana como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como lo pronunciamos nosotros en castellano. Hay otra corriente que nos indica que debemos de escribir los días de la semana de esta forma, debido a que ya por su traducción podemos ubicarlos así. Entonces la vamos a aprender de igual manera. Todo conocimiento es permitido y nos ayuda a estimular nuestro cerebro para ir mejorando y adaptando otras habilidades, ¿verdad? Entonces comenzamos con nuestra pronunciación. Aquí les van a dar una página diferente, ya que yo usé el libro de otro grado para poder ejemplificarles esta situación. Vamos a empezar entonces. Amiga, ayúdanos. Página 59. ¿Qué es la 69? Riqihul. Luqih. Luqih es lunes. Luqih, si se dan cuenta, todas terminan con la palabra kij. Kij significa, su traducción es día o es sol. Maqih. Martes. Miqih. Miércoles. Juqih. Jueves. Wiqih. Viernes. Saqih. Sábado. Toqih. Domingo.
Lukir. Kapihir. Aquí dijimos entonces los días de la semana: lunes, Lukir, martes, Makir, miércoles, Mikir, jueves, Jukir, viernes, Wikir, sábado, Sakir y domingo, Tokir. Aquí también repasaremos las posiciones en el tiempo, recordándonos que Wakami es la que nos va a ubicar en el tiempo hoy. Iwir. Iwir, ayer. Wakami. Hoy. Chuak. Mañana. Kapih. Pasado mañana. Entonces ya con toda esta información ya podemos solucionar nuestras páginas del libro, que sería la página número 69, y espero que hayan puesto mucha atención para que les sea de facilidad la resolución de esta clase. Bueno, comencemos a hacer la resolución de nuestra página número 69. Ubiquémonos en el primer inciso donde dice Chuak Lukij. Chuak significa mañana. Y Lukij significa día. Entonces, mañana, lunes. En este momento miraremos en un día anterior. ¿Qué día es antes del lunes? Es el domingo. Y yo tendría que decir hoy domingo. ¿Cómo se escribe? Wakami Tokij. Esa es mi respuesta. Y luego, ¿qué día hay antes del domingo? El sábado. Ayer, sábado. Y tendría que escribir Iwir Sakij. Ya llené estos espacios, me quedaría el siguiente espacio. Como mi ubicación es mañana lunes, ¿verdad? ¿Qué hay después de mañana? Pasado mañana, martes. Y lo escribiría Kabij Makij. Pasado mañana, martes. Siguiente inciso, número 2. Iwir Sakij. Yo entonces, si Iwir es ayer, ¿qué tocaría antes? Anteayer, Kabijir. Y sábado, un día antes de sábado, es el día viernes. Entonces yo diría Kabijir Wikij, anteayer viernes. Y llenaría los espacios sucesivos. Aquí sería hoy domingo, Wakami Tokij. Y luego sería mañana lunes, Chuak Lukij. Y así sucesivamente voy a ir llenando cada una de las páginas, por favor. Aquí sería hoy, miércoles. Antes de hoy, ¿qué se escribe, aquí tengo malo porque lo había llenado sin ver. Sería Iwir. Iwir. Iwir, y si es miércoles sería martes, Iwir Makij. Y aquí, ¿qué sería? Mañana jueves, Chuak Jukij. Y aquí sería pasado mañana, viernes, Kabij Wikij. Y yo voy llenando cada uno de mis espacios. Este va a ser nuestra guía. Dice pasado mañana domingo, Kabij Tokij. Así se dice. Y usted va poniendo sábado, viernes y jueves, dependiendo la posición del día que usted tenga que llenar. Espero que se le haya sido fácil la clase del día de hoy. Ya empezamos un poco difícil, pero yo sé que usted tiene la capacidad de aprender. Y si tiene usted alguna duda, me escribe por WhatsApp, por favor, para hacer la resolución del mismo. Entonces este es el tema del día de hoy Wakami. Espero que hayan aprendido algo de beneficio para su vida. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo. Les recuerdo que los que tienen libro hacen la página 69 y los que no tienen libro, por favor, hacen 10 ejercicios similares a los que trabajamos el día de hoy, empezando, por ejemplo, mañana domingo, pasado mañana lunes. Usted hace sus 10 ejercicios, por favor, y los adjunta a la clase que va a copiar el día de hoy. Entonces, que Dios le bendiga, le mando un abrazo, Kerika, Jokchung Chik, hasta la próxima.